todos, sean bienvenidos al grupo de investigación Aire Libre de la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual fue una revisión bibliográfica que se trata sobre los factores de riesgo para el desarrollo de falla ventilatoria en el paciente oncológico adulto. Este trabajo lo realizamos con mis compañeras Jenny Marcela Chipatecua, Lubeth Quevedo y quien les habla, María Elena Guerrero. En Latinoamérica, el cáncer se ha convertido en la segunda causa de morbimortalidad con un porcentaje del 75 al 80% de la población, siendo la mayoría de los casos de mortalidad por cáncer de estómago, de seno, de recto, de pulmón y de cuello uterino en Colombia. Los avances tecnológicos se han realizado para el tratamiento del cáncer en los últimos años han sido exitosos, pero el énfasis en el tratamiento se comprende por quimioterapia, radioterapia, cirugía oncológica y combinadas. Las altas tasas de mortalidad despiertan la necesidad de determinar el mejor manejo clínico con el criterio específico según la complejidad de la patología y según complicaciones correspondientes a la misma. Por esto es de vital importancia realizar una revisión desde las caracterizaciones que tiene cada paciente, ya que esto puede reflejar posteriormente a la falla sistémica y ventilatoria. Hay datos establecidos sobre la incidencia de casos que se reportan como predominio para este problema. A partir de esto se deben crear las estrategias o alternativas que puedan ser utilizadas para minimizar los daños asociados a la insuficiencia ventilatoria. Para el profesional de la salud, todos estos datos son muy importantes, pues con ellos abordaría mejor la clínica del paciente y así su tratamiento podría ser oportuno para ofrecerle una mejor calidad de vida al paciente. Para realizar esta revisión bibliográfica utilizamos la metodología PICOT y escogimos las palabras claves, las cuales se relacionaban con el trabajo que vamos a realizar. En estas escogimos falla ventilatoria, factores sociodemográficos y factores de riesgo en general, tumores sólidos y tumores hematológicos. Buen día, mi nombre es Lubeth Quevedo, soy estudiante de terapia respiratoria de octavo semestre. Hoy vengo a hablarles sobre los objetivos de esta investigación y sobre la metodología. A continuación, hablaremos sobre el primer objetivo, que es el objetivo general. Entonces, en este objetivo quisimos describir los factores de riesgo que predisponen al paciente oncológico a desarrollar compromiso ventilatorio, compromiso respiratorio y demás patologías. Como objetivos específicos tenemos tres, los cuales el primero es la identificación de características fisiopatológicas que comprometen el sistema respiratorio del paciente oncológico. El segundo es conocer cuáles son las principales causas sociodemográficas que afectan a este núcleo de pacientes. Es importante saber que no todos comprenden de un mismo nivel de vida y una misma calidad de vida. Hay pacientes que tienen diferentes factores de riesgo más que otros, como la convivencia, ambiente, en el lugar en que viven, cómo se desarrollan antecedentes patológicos y hereditarios. Eso es muy importante para poder enfatizar bien con estos pacientes. Y el tercero es conocer los principales factores de riesgo y factores clínicos que se encuentran expuestos a estos pacientes patológicos. A continuación vamos a hablar sobre la metodología utilizada para el desarrollo de esta pregunta-problema. Nuestra pregunta-problema es cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de falla ventilatoria en pacientes oncológicos. La metodología utilizada para este proyecto de investigación fue una revisión narrativa. En cuanto a la revisión bibliográfica, se tuvieron en cuenta los años desde el 2014 hasta el 2019, haciendo énfasis en los factores de riesgo más predominantes en los pacientes oncológicos y los factores de riesgo sociodemográficos que algunos de los pacientes podrían tener más enfáticos en esta patología. Al principio de esta investigación se tuvieron en cuenta la variedad de bases de datos, se hizo una inclusión y una exclusión de todos los artículos científicos que consultamos. Al final de la investigación se tomaron 15 artículos en inglés, uno en portugués y los 29 restantes en español, a un total de 45 artículos. Para el desarrollo de esta metodología
fue muy importante tener en cuenta algunas bases de datos que la universidad nos brindaba, bases de datos virtuales, plataformas virtuales por parte de la universidad. Fue muy importante también consultar por PubMed, por Cielo, por revistas cubanas, revistas médicas y por Google Académico. En cuanto a los resultados de los artículos que nosotras buscamos, fueron 45 artículos en total, de los cuales escogimos 30 que cumplían con los criterios de inclusión y nos quedaron 13 en inglés y 17 en español. Estos tenían que cumplir con nuestros criterios de inclusión y tenían que ir enfocados en cuanto a los objetivos. Hicimos dos ejes principales, los cuales fueron factores sociodemográficos y factores clínicos. Estos dos irían enfocados a los dos grupos, que son los tumores sólidos y los tumores hematológicos. Factores sociodemográficos, encontramos que estos factores se ven involucrados en ambos temas, tanto en los tumores sólidos como en los tumores hematológicos. Estos los vamos a encontrar divididos tanto en la edad como en el factor genético, como se ven unos temas pues que poca gente creería que deben ir involucrados, pero que a la hora de hacer una anamnesis resultan ser muy importantes, como lo son el estilo de vida, el estado nutricional del paciente, ya que este va directamente relacionado con la inmunosupresión que más adelante va a obtener el paciente por medio de sus tratamientos. La vivienda, es muy importante identificar en qué tipo de condiciones vive nuestro paciente, el estilo de vida y que esté con acceso a un sistema de salud. Eso es bastante importante y ahí es donde venimos a identificar también que hay una cantidad de pacientes que se encuentran con un sistema de salud, pero que se encuentran muy lejos a su sistema de salud, por lo cual se les hace bastante difícil acceder de forma oportuna para el tratamiento de su enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo relacionados en los pacientes que tienen tumores sólidos, encontramos que el principal factor de riesgo es la inmunosupresión. Por su tratamiento y por su condición clínica, estos pacientes sufren de una inmunosupresión que hace que sean más susceptibles a adquirir cualquier tipo de infecciones. Estos pacientes tienen que ser sometidos a una extirpación, a una intervención quirúrgica, en donde extirpan el tumor según necesidad médica y lo cual hace que haya un índice alto de probabilidad de infección. Este tipo de pacientes también encontramos que tienen tanto el alto índice de probabilidad de infección como hemorragia, pero esta hemorragia sí es propia de la intervención quirúrgica. La sepsis, esta sí va relacionada con la inmunosupresión que les comentaba anteriormente. Encontramos también que la evidencia nos dice que aquellos pacientes que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente y que van a necesitar de un soporte ventilatorio, pues lo más aconsejable es que sea un tipo de ventilación no invasiva posterior a la intervención quirúrgica. En cuanto a los tumores hematológicos, encontramos que su principal factor de riesgo se encuentra relacionado con la inmunosupresión, pero en Francia en el 2014 realizaron un estudio a Sublay y demás autores en donde ellos especifican que este tipo de pacientes tienen un factor de riesgo principal que se atribuye a la falla a su patología como tal, que se condiciona propiamente de la enfermedad y esta se encuentra dada por características como infecciones, hemorragia alveolar, hiperleucocitosis y leucostasis pulmonar. Estos todos pueden ir vinculados a un estado de neutropenia y pues esta neutropenia se vincula directamente con la inmunosupresión que es propia del tratamiento que se le ofrece a este tipo de pacientes.
En los pacientes con tumores hematológicos encontramos características que los autores definen como una falla multiorgánica, es decir, aquellos pacientes que tienen una complicación, una patología propia hematológica se encuentran condicionados a una falla de algún sistema que puede hacer una falla de todos los sistemas en conjunto. En 5 de los artículos que encontramos hablaban de un enfoque principal dirigido hacia la neutropenia, ya que estadísticamente este tipo de pacientes que ingresan a una UCI y que tienen que estar bajo un soporte ventilatorio se ven involucrados con un proceso de sepsis. Dicho lo anterior, encontramos que hay estudios que dejan en interrogatorio la posibilidad de continuar desarrollando estudios para poder incrementar las terapias antineoplásicas que son ofrecidas a este tipo de pacientes para tratar su complicación de la enfermedad y administrarle una terapia que realmente se acople al paciente, ya que este tipo de pacientes tienen un factor de riesgo principal que es su enfermedad, pero también ellos están buscando realizar un énfasis en los factores sociodemográficos que describimos anteriormente. En este proyecto de investigación concluimos que los factores de riesgo sociodemográficos también hacen parte de la condición clínica del paciente, puesto que el estado de salud también depende del acceso que tenga a ésta, el conocimiento de su enfermedad, el autocuidado y las condiciones de vida del paciente. Ejemplo, la alimentación, la vivienda, la actividad socioeconómica, los hábitos de vida saludables, etc., comprometiendo así su calidad de vida y supervivencia. Los tumores sólidos son uno de los factores de riesgo más importantes, comprometiendo desde cualquier ubicación del cuerpo al sistema respiratorio, produciendo complicaciones de tipo infeccioso, hemodinámico, produciendo falla ventilatoria, hasta llegar a una falla multisistémica. Otros factores de riesgo son las complicaciones en los tratamientos quirúrgicos, quimio y radioterapéuticos, que inducen a la inmunosupresión del paciente, haciéndolo susceptible a infecciones y enfermedades secundarias, comprometiendo directamente su salud y su vida. Las principales complicaciones de los pacientes con neoplasias oncohematológicas indican un alto riesgo de desarrollar neutropenia febril por su condición clínica, pero curiosamente las complicaciones pulmonares que se encuentran indican un incremento de la mortalidad y esta se encuentra directamente relacionada con aquellos pacientes que se encuentran con ventilación mecánica invasiva. Por la epidemiología de la enfermedad, se debe hacer una correcta anamnesis del paciente, brindar educación tanto a la familia como al paciente para poder generar un buen tratamiento, mejorar la calidad de vida y brindar recomendaciones para su adecuada nutrición y así poder ofrecer una posible recuperación tras su diagnóstico. Y coincidimos también en que no todos los pacientes desarrollan compromiso respiratorio, pero sí pueden desarrollar un compromiso cardiovascular, renal, digestivo y cerebral.